Muy bien, pues muy buenos días a todos. Damos también la bienvenida y saludos a los hermanos que nos están también viendo por Zoom. Y estamos muy gozosos de poder reunirnos otro día más, ¿verdad? El primer día de la semana, otra semana más que el Señor nos concede en su gracia, en su amor y en su misericordia. Y qué grande privilegio el poder venir a la iglesia y reunirnos y poder estar pues edificándonos unos a otros en el amor y en las buenas obras y deseando que el Señor sea glorificado y exaltado en medio de cada una de nuestras vidas. Es algo precioso y maravilloso en la cual pues podemos gozarnos y deleitarnos y coger este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado y guardarlo en el corazón y tener este tiempo ahora de poder abrir las Escrituras y poder ver lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Muy bien, pues el salmista nos dice lo siguiente. Comenzamos la predicación de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y nos dice el salmista en el Salmo 107, versículo 43, la siguiente pregunta. Nos dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hemos empezado esta predicación, con esta preciosa y maravillosa pregunta que el salmista pone delante de su corazón, siendo inspirado por el Santo Espíritu de Dios, y en la cual pues también es presentada delante de cada uno de nuestros corazones. ¿Quién es sabio y guardará la palabra de Dios? ¿Quién es sabio y pondrá en lo más profundo de nuestro ser todo el consejo de Dios? También en el libro de Oseas, capítulo 9, también nos dice otra pregunta interesante. Al final nos dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Vemos también otra pregunta directa al corazón, ¿verdad? En una ocasión, un apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, si recordamos, le dijo también una pregunta al Señor con una respuesta, ¿no? Dijo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién va a ir mi corazón esta mañana si únicamente eres tú el que tienes las palabras de vida eterna para mi alma? Para mi alma. Preguntas y más preguntas. Estaba meditando un poquito en esta cuestión, en las preguntas, y realmente el mundo pues está lleno de preguntas, ¿verdad? El mundo está lleno de questions, como se dice en inglés, ¿verdad? Los que sabéis inglés. El mundo, pues, el corazón del hombre está lleno a rebosar de interrogantes. ¿De dónde vengo? ¿Verdad? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Hay alguien más allá después de las nubes? ¿Hay alguien más allá después de la eternidad? ¿Cuál es, en definitiva, el sentido de mi vida y de mi existencia? Preguntas y preguntas. Preguntas al corazón, preguntas constantes que vienen a la mente. El sentido de mi vida es comer y beber porque mañana moriré. Qué esperanza tan miserable, ¿verdad? Tan desesperante, ¿no? Voy a comer y beber porque mañana, o a lo mejor dentro de un ratito, voy a morir. Y ya está, se acabó todo esto. El salmista solemnemente nos dice: los años de nuestra edad son 70 y 80 años. Y si los más robustos son 80, con todo es molestia y trabajo porque pronto pasa y volamos. Y de repente, entonces el tiempo va pasando por las diferentes etapas de la vida y de repente el alma se encuentra delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Pero mientras tanto van habiendo esas preguntas constantes, preguntas y preguntas. En tiempos pretéritos, ¿os acordáis? Tiempos pasados, en los evangelios, un hombre, Dios delante de él, le formuló una pregunta. Un gobernador de Roma, delante del verbo de vida. El Señor le decía: el que es de la verdad oye mis palabras. ¿Qué le dijo este hombre, Pilato? ¿Qué es la verdad? La tenía delante de él y no supo verla.
preguntas y preguntas. Unas preguntas difíciles, unas preguntas otras más fáciles, unas con respuestas, pero otras, tanto siendo creyentes como incrédulos, que no tienen respuesta. No tienen respuesta. Unas preguntas, algunas pues tremendamente profundas, otras superficiales, que no tienen ningún tipo de sentido ni valor. Unas con una suma importancia, otras trascendentales para la vida. Preguntas de lo material, preguntas de lo espiritual, preguntas de lo temporal, de lo eterno, lo presente, pasado y futuro. Preguntas y más preguntas. El hombre está lleno de preguntas. Y Dios también tiene preguntas, no porque Dios no sepa las respuestas. Dios también hace preguntas, lo vemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y muchas preguntas que hace. Pero son preguntas que pone Dios, delante del hombre. ¿Para qué? Para que pensemos, para que reflexionemos y para que actuemos, para que actuemos en consecuencias. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas?, decía el salmista, y entenderá las misericordias de Jehová. En esta línea de pensamiento, hermanos, pues para la predicación de hoy, pues quisiera presentar delante de cada uno de nuestros corazones una solemne pregunta. Una pregunta, es que no encuentro otra palabra más grande para poder hacerla. Una solemne pregunta trascendental, importantísima. Una pregunta que no deja indiferente a nadie y que nos hace estar de puntillas delante de la palabra de Dios. Ya la diré la preguntita, ¿vale? Ya llegaremos. Pero quiero un poquito poner el ambientillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un toquecito de curiosidad. Una pregunta delante de la realidad del corazón de Dios, delante de la realidad del corazón del hombre, que nos traslada a una realidad eterna. Una pregunta con una tremenda y profunda y maravillosa trascendencia. Primeramente, esa realidad nos llena de gozo, de una profunda alegría, confianza, una profunda, ¿cómo decirlo?, paz, por supuesto, en medio del corazón. Pero a la vez también esa pregunta nos llena y nos debe llenar de un profundo miedo y temor en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo, nos decía Isaías en 8:13. Un profundo temor. Una pregunta que quizás, entre otras muchas, por supuesto, yo la denominaría pues la pregunta de las preguntas. Bien, y aquí la solemne pregunta. Ya hemos llegado. Pregunta que sale de la misma esencia del corazón de Dios. Pregunta que sale de la misma esencia de las Sagradas Escrituras. Desde el principio de la caída del hombre, en la cual Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú?, hasta el último versículo de la Biblia, ciertamente vengo en breve, y en medio de estos dos versículos vemos todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje de Dios, y podemos ver esa pregunta por encima como ese arco, desde el principio hasta el fin. He aquí la pregunta. ¿Estás preparado para ir a la eternidad? Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Estás preparado para ir a la eternidad? Y todo ello con el dedo de Dios apuntando desde tu corazón, llevándonos a los pies de la cruz del Calvario, y de la cruz del Calvario luego a la misma presencia de Dios. Pero qué pregunta, ¿verdad? ¿No es una de las preguntas más trascendentales de la vida y de la eternidad que podemos hacernos en nuestro propio corazón? ¿Estás preparado para ir a la eternidad? Así que para considerar esta maravillosa realidad, vamos a abrir nuestras Biblias y leer el texto para este sermón. Texto que se encuentra, vamos a ir al profeta Amós. Vamos a ir al profeta Amós, uno de los profetas menores. Vamos a dar tiempo para que los hermanos pues lleguen a ese lugar. Y vamos a ir y leer
en el capítulo número 4 y los versículos 12 y 13. Luego entraremos un poquito, ¿vale? Y explicaré muy brevemente pues su contexto básico, ¿vale? Bien, profeta Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13. Por tanto, así dice la palabra del Señor en esta porción de las Sagradas Escrituras, en este libro profético, profeta Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, y aquí está la frase central del mensaje del sermón de esta mañana. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Continúa en el versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Interesante exhortación, ¿verdad? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Interesante exhortación. Yo diría más que interesante. Yo diría una sublime exhortación, ¿verdad? Un sublime llamado. Una sublime realidad que Dios pone delante aquí del corazón de Israel y de Judá, pero que también pone delante de cada uno de nuestros corazones. Es la preparación más sublime que un hombre o una mujer, joven, niño, edad, anciano, mayor, puede hacer y puede tener en su corazón. El prepararse para el encuentro con su Creador. Una exhortación en la cual emana esa solemnidad, esa soberanía de Dios. Prepárate, oh Israel. Exhortación que va y apunta, y leo literalmente, de la presencia de Dios hacia el corazón del hombre, pasando por la cruz del Calvario, para ir luego a la eternidad. Y pongo aquí con letras bien grandes, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Esto deberíamos tenerlo, pienso yo, constantemente, como las filacterias que llevaban los judíos con la palabra de Dios aquí colgadas, también puesto aquí, en alguna manera, un cartel imaginativo, constantemente, que cuando nos despertáramos de cada una de nuestro tiempo de descanso en la noche, primeramente hubiese ese cartel, preparado para ir a la presencia de Dios, preparado para ir a la presencia de Dios. Una exhortación que fue dirigida en el texto que hemos leído a Israel y a Judá, pero que también para cada uno de nuestros corazones. Estaba pensando un poquito en esta poderosa y potente frase de las Escrituras. Y me vino a la mente el Nuevo Testamento en palabras del Señor Jesucristo, también diciendo algo parecido y manifestando esta preciosa y maravillosa realidad. Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre? Nos dice el Señor Jesucristo. Si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Preguntas que Dios hace también, ¿verdad? ¿Qué ganará el hombre si puede ganar todos los deleites y maravillosas regalos que el mundo ofrece? Pero 70, 80, 90 años, en los más longevos quizás 100 años. ¿Pero de qué sirve todo eso? Si luego venimos a la eternidad y nos presentamos delante del trono de la gracia, del trono de Dios, y allí el Señor sentado delante de su magnificencia. Vamos a considerar en esta mañana el hecho de que otra realidad, estamos a un segundo, hermanos, a un segundo de pasar a la eternidad. Y eso es algo que nadie lo puede cuestionar. Bien que el Señor venga ahora mismo, que así sea, o bien que pasemos por el valle de sombras de muerte y pasemos el río de la muerte y lleguemos a su presencia por medio de la muerte. Pero estamos a un segundo de la eternidad. Está pum. Y pongo aquí dos preguntas. ¿Estás preparado? ¿Estoy preparado?
¿Qué provisión tenemos para presentarnos delante de Dios? Miqueas también hace otra pregunta interesante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces, en esta línea de meditación y el tema que estamos tratando, el tema que vamos a ver un poquito, lo he denominado la preparación del alma para la eternidad. Este es el tema de la predicación, del sermón de hoy. La preparación de tu alma para la eternidad. Y el título lo he denominado de la siguiente manera. He escogido una exhortación y seguidamente la pregunta que he mencionado al principio en la introducción. Sincérate en tu corazón. Sincérate con tu corazón y con Dios. ¿Estás preparado para venir y partir a la eternidad? Este es el título, ¿vale? Para ello pues vamos a ir a este periodo histórico de Israel y de Judá, en el libro del profeta Amós, en el cual hay un contexto de juicio, y veremos un poco lo que está sucediendo para luego traer un poco algunas enseñanzas espirituales para cada una de nuestras vidas. Aunque sí es cierto de que es un mensaje concreto, en una etapa concreta de juicio contra Israel y contra Judá, en ese contexto histórico que ahora explicaremos un poquito, pero sí que es cierto de que es una aplicación también para cada una de nuestras vidas, puesto que la palabra de Dios, toda la Escritura, es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, para que seamos perfectos, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco estas enseñanzas y vamos a explicar muy brevemente y muy rápidamente el contexto de este libro y la porción del texto que hemos leído, ¿vale? Bien, Amós nos sitúa en el contexto histórico, geográfico y cronológico de lo que está sucediendo con Israel y con Judá. Y lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Bien, aquí en el primer versículo de este libro profético nos pone el autor de este libro, que es Amós, nos manifiesta qué oficio tenía, pastor, y nos dice de dónde era, de Tecoa. Tecoa era una ciudad, un pueblecito al sur de Jerusalén, ¿vale? Estamos y nos encontramos en la etapa monárquica de Israel y de Judá. Todos conocemos Saúl, David, Salomón. División del reino, año 975. Reino del norte con Jeroboam, Samaria, reino del sur con Jerusalén, con Roboam. En el tiempo del profeta Amós, año 785 aproximadamente, hasta el 744 a.C., vemos en el reino del norte, en Samaria, que estaba reinando Jeroboam II, ¿vale? Rey impío, totalmente. Y en el reino del sur vemos al rey Uzías, que hizo lo correcto delante de Dios, pero vemos que luego, no en todo, en toda su vida, y al final se apartó del Señor, ¿vale? Reino de Israel, Jeroboam, reino de Judá, Uzías. Lugar de la profecía se encuentra en Betel, donde ahí estaba el reino del norte adorando a los falsos dioses, mezclándolos con sacrificios a Jehová, Dios de Israel, en Betel. El motivo de la profecía, pues una profunda idolatría e injusticias sociales en el pueblo. Y vemos como en los primeros capítulos hay una matización que empiezan con juicios, ¿vale? Este profeta. Profecías de juicios contra Siria, Damasco, contra Filistea, contra Fenicia, contra Edom, contra Amón, contra Moab. Y se va estrechando el cerco y dice también contra Israel, contra Judá. Juicios contra Judá. Y llegamos al capítulo 4 y versículos 12 y 13, en la cual matiza esta exhortación. Así que, habiendo dicho un poco el contexto histórico, geográfico y cronológico, vamos al punto número 1, que lo he denominado prepárate. Punto número 1. Punto número 1, prepárate. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al punto número 2. Y el punto número 2
lo he denominado, vas a ir a un lugar concreto. Punto número 2. Y de ahí pasamos al punto número 3 y te vas a encontrar con alguien en ese lugar. O sea, 1, prepárate. 2, vas a ir a un lugar concreto. Y 3, te vas a encontrar con alguien. Este es el bosquejo de la predicación. 3 puntos que analizaremos en base al texto, en los acontecimientos de Israel y de Judá, lo que Dios le dijo a su pueblo, para luego en el capítulo 5, pues vemos cómo está ese llamado de Dios al arrepentimiento, y lo vemos a lo largo de todo este capítulo, capítulo 5. Pues de la misma manera es para ti y para mí en la aplicación espiritual, con referencia al destino eterno de cada una de nuestras almas. Prepárate, sí, prepárate, porque vamos a ir a un lugar concreto, y en ese lugar concreto vamos a encontrar a alguien. Prepárate porque hay una eternidad por delante. Ese lugar concreto es la morada de Dios, y te vas a encontrar con alguien, al Dios Altísimo, con toda su soberanía y magnificencia. ¿No produce eso temor en el corazón? Además de gozo y alegría, ¿verdad? Pero un profundo temor reverente de saber de que un día estaremos cara a cara con nuestro Creador, delante de la eternidad, delante de la eternidad. Así que vamos al punto número 1. Prepárate, porque hay una eternidad delante de ti. Para empezar este primer punto, me gustaría iniciarlo con una apreciación que hace algún tiempo tuve observando mi reloj. Un reloj que tengo, de oro puro macizo, así de grande. Es oro macizo. Ya me gustaría. Es de plástico. Pero bueno, ese reloj, pues todos sabemos, tiene su ornamentación, tiene sus números alrededor de la esfera, tiene todo lo que tiene un reloj, y cada elemento puesto por el relojero va haciendo su función. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es el segundero. El segundero, que parece que sea como un martillo que nada ni nadie lo puede detener. ¡Pum! 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 Y eso va hacia la eternidad. Los segundos van pasando. Y un segundo tras otro es ese regalo constante que el Señor nos da para prepararnos para ir al encuentro de Él. Pero es interesante ver cómo el segundero nadie lo puede parar. El segundo que ha pasado ahora mismo ya está. Ya no podemos hacer nada con él. Es parte de la historia. Viniendo otro, el presente, ¡pum!, ha pasado, ya está. Pero los siguientes han de venir. Y qué bueno es poner en el corazón, decir, yo quiero servir al Señor y quiero hacer su voluntad en el tiempo que me resta y que me va dando segundo tras segundo. Qué interesante enseñanza me dio un reloj de plástico en mi muñeca, en la cual pues es bueno traer a nuestra memoria y zarandear nuestro corazón y decir, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, como está la exhortación en la palabra de Dios. Cada segundo es un regalo del cielo para prepararnos. Prepárate, oh Israel y Judá, nos dice la palabra de Dios de esta manera, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate. Viendo este cuadro del pueblo de Dios, en el cual iba a ser castigado en breve por su rebeldía e idolatría, vemos, y leo literalmente, vemos el justo juicio de Dios, ¿vale? Capítulos 3 y 4. Vemos luego la gracia y misericordia de Dios en el llamado al arrepentimiento, en el capítulo 5. Qué maravilloso es Dios, nuestro Señor. Y en 4 ocasiones, en medio de ese tiempo en el cual estaba Israel y Judá haciendo idolatría y haciendo cosas que no agradaban al Señor, en ese tiempo el Señor les da la oportunidad para el arrepentimiento. Y luego vemos que el pueblo de Israel lo rechaza. ¿Y qué pasa después? Año 721 a.C. Los asirios vienen y toman Samaria y se la llevan cautiva. El juicio de Dios
consumado, por no venir a estar a cuentas con Dios. Al arrepentimiento por causa de sus delitos y pecados. El Señor les decía, porque te he de hacer esto, oh Israel y oh Judá, es que me imagino el corazón del Señor abriéndose por su pueblo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Podemos ver como si rogara, como el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y no quisieron. Algunos llamados de parte de Dios a venir a estar a cuentas con Él. Isaías 1:18. ¿Quién me lo puede decir? Ya sé que es un poco complicado. Así da una cita numérica. Yo lo tengo aquí apuntado. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como el poeta divino expresa esta maravillosa realidad delante de Isaías para darle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a venir al arrepentimiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo comienza su ministerio en la tierra. ¿Y qué fue las primeras palabras que dijo? Arrepentíos en su predicación. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos, en la eternidad ha venido delante de vosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podríamos decir, parafraseando, y leo literalmente, preparaos y venid a estar a cuentas con Dios. Preparaos para el encuentro con el Altísimo en la eternidad. Preparad vuestra alma para no ser consumida por la ley del justo juicio del Señor, en aquel Sinaí lejano, en la ley de Dios. Arrepiéntete y acógete a la gracia de Dios. Ahora bien, Dios nos insta a prepararnos, ¿verdad? Nos insta, sí, lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Pero como solemne pregunta que asalta al corazón del hombre, y también a mi propio corazón y al corazón de todo ser humano. ¿Cómo he de prepararme? ¿Cómo he de preparar mi corazón, mi vida, mi alma para ir a ese encuentro con mi Creador? Recordamos en las profundidades más internas de las mazmorras en Filipo, ¿os acordáis? El carcelero de Filipo, ¿verdad? ¿Qué hizo delante de esa circunstancia que estaba aconteciendo cuando vio que estaban las puertas abiertas de la prisión? Y Pablo estaba allí dentro, sin haber huido, y se iba a matar. Y que dijo, no te mates, estamos aquí. Cayó de rodillas delante de Pablo, y que le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo debo preparar mi alma para venir al encuentro con mi Creador? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muchas veces mal interpretado este texto, pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Del mismo modo ha provisto la provisión, y valga la redundancia, para que el hombre esté preparado para la eternidad delante de él. Y vemos como aquí Juan el Bautista, en su ministerio, apuntaba con toda la autoridad de Dios. ¿Qué decía? A todos aquellos que se venían a bautizar. ¿Os acordáis? He ahí el Cordero de Dios. Ahí está la preparación para la eternidad, que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre por sí solo no puede hacer nada para prepararse para el encuentro con Dios. Ya puede ser religioso, ya puede ser un hombre con buenas obras, ya puedes tener buenas intenciones, ya puedes leer 20 millones de veces, para exagerar, las Escrituras, pero si no tienes ese encuentro personal con Cristo, no estás preparado para presentarte delante de Dios. El hombre por sí solo está desprovisto de los medios para presentarse delante de Dios aprobado. ¿Quién pues podrá ser salvo? Nadie. Para los hombres imposible. Pero ¿qué luego dice la divina respuesta? Pero para Dios todo es posible. Todo es posible. El hombre, por más que lo intente, jamás va a ser justificado delante del Altísimo, porque está el peso de la ley sobre él, por ser pecador y por no hacer las demandas de la ley.
y por la transgresión de un punto de la ley viene a ser transgredor de toda la ley, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no tenemos ninguna capacidad para poder prepararnos delante de Dios con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, pues Dios en su amor, qué maravilloso. El hermano Antonio nos leía esta mañana el capítulo 17, ¿verdad?, del Evangelio según San Juan. Pero unos capítulos anteriores, en el capítulo 14, todos conocemos, vemos el corazón de Dios hablando y manifestando y proveyendo ese lugar de preparación. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué dice la boca de Dios en ese momento? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a la cruz del Calvario a consumar la obra de la redención. Y por medio de esa obra maravillosa, te doy la llave, oh alma pecadora y destinada a la condenación, para que puedas prepararte para venir a mi encuentro en la eternidad. Y luego le da la llave y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y aquí la llave. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí tienes la llave para preparar tu alma para venir a la eternidad, al encuentro con tu Creador. Algo maravilloso. He aquí, hasta aquí, la preparación posicional, ¿vale? Preparación posicional, pero también hay una preparación activa, hermanos, que ya entramos en el ámbito de la Iglesia, de los hijos de Dios, de los creyentes, de los salvos. Esa preparación posicional la tenemos en Cristo, nadie ni nada nos la podrá quitar, porque estamos sellados con el Espíritu Santo y tenemos la seguridad de la salvación, y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Estamos completos en Cristo, estamos justificados por medio de la sangre de Él. Nada ni nadie nos podrá demandar, ni la conciencia, ni la ley, ni el mundo, ni nada nos podrá acusar de que somos y estamos destinados a la condenación, porque ya lo pagó Cristo en la cruz. Posicionalmente estamos preparados para ir a la eternidad. Gloria a Dios por ello, porque Él lo hizo, fue y preparó lugar para nosotros, el Señor Jesucristo. Pero también hay una preparación activa, y leo algunos versículos que nos hablan de esta realidad. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Preparación activa para ir a la eternidad. Estar en comunión con el Señor. ¿Qué es estar en comunión con el Señor? Coger la palabra de Dios y llevarla a nuestro corazón. Buscarle en oración y desear hacer su voluntad. Glorificar su santo y bendito nombre con una vida de adoración y de alabanza. Tener nuestras devociones, invertir en las obras de la eternidad. Una preparación activa. Mira que dice en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con Él. Preparación activa. A la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, otro versículo más en esta preparación activa. Sino como aquel, 1 de Pedro 1, 15 y 19, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Bien? Preparación activa, constantemente. Llamados a la santidad. Llamados a ser santos porque yo soy santos. Llamados a tener comunión con aquel que nos salvó y se entregó en la cruz de Calvario por cada una de nuestras vidas, por cada uno de nuestros pecados. Pero continúa el texto y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí vemos la preparación de nuevo posicional del creyente, ¿vale?
Leo literalmente una reflexión. Volviendo al contexto del pasaje que estamos considerando en el profeta Amós, con referencia a Israel y a Judá, vemos que a diferencia de las otras naciones paganas que menciona en los primeros capítulos, Israel era el pueblo de Dios. Israel tenía esa preparación posicional como pueblo escogido de Dios, por Dios. Pero descuidaron como nación la preparación activa, andar en la ley de Dios. Y antes de la manifestación y la consumación del juicio de Dios, la deportación a Asiria, el Señor les insta a prepararse para el encuentro con su Dios. Y vemos en el siguiente capítulo cómo el Señor le invita a venir a estar a cuentas con Él. Esta es la enseñanza, lo que podemos ver históricamente que está sucediendo en el pueblo de Israel. Había esa preparación activa de Israel y de Judá, pero que la desecharon. Y ahí la exhortación de Dios para Israel y luego también para cada uno de sus hijos en la iglesia. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. 2 preguntas al corazón para finalizar este primer punto. ¿Estás preparado posicionalmente en Cristo para ir a la eternidad? Sí, ¿no? Somos creyentes todos aquí, ¿verdad? El Señor conoce los corazones, evidentemente, pero se presupone, por los frutos que manifestamos unos a otros, que somos creyentes. Yo soy creyente, lo sé, delante de mi Dios. Tú también lo sabes, delante de tu Dios, el Señor, sabe los corazones, ¿vale? Tenemos esa preparación posicional en Cristo. Pero he aquí la segunda pregunta. Y estando en Cristo, preparado posicionalmente, ¿tienes una preparación activa de santidad y obediencia a Dios para estar preparado para ir a la eternidad? Preparación activa. Es una responsabilidad tuya y mía delante de Dios, delante de su palabra. Andar en comunión. Estar a cuentas con Dios. Venir y poner delante del altar del holocausto toda nuestra vida para que el Señor haga con nosotros lo que quiera. Pero debemos ir a presentarnos delante de Él y entregar todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser, para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Esa preparación activa. Me vino a la mente un versículo que me gustaría leer, y considerando que no se cumpla en mi vida ni en la tuya, hermano. Dice así en 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida, atentos, no nos alejemos de Él avergonzados. Temor de Dios, por supuesto, tiene que haber, por supuesto, pero podemos imaginarnos que estemos viviendo en una manera de vivir, por decirlo de alguna manera, que no glorifica a Dios. Viene el Señor, somos salvos, y que nos avergoncemos por cómo estemos viviendo en ese momento y no haya esa preparación para ir a la eternidad con esa preparación activa. Dios nos guarde de que este versículo se cumpla en alguno de nuestros corazones y nuestras vidas. Bien, seguimos. Prepárate, porque hay una eternidad delante. Y aquí llegamos al punto número 2. Prepárate, porque vas a ir a un lugar concreto. Vas a ir a la misma presencia de Dios en los cielos. Vas a ir, punto número 2, al lugar concreto. La presencia de Dios. Seguimos con el texto, con el profeta Amós. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate, punto número 1, para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Punto número 2. Cuando estaba pensando un poquito en este segundo punto, me vino a la mente un versículo que también pone delante de la realidad de la eternidad el corazón del hombre. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Qué tremendo versículo. Y aquí vemos que esto es una comparecencia obligatoria de todos los hombres.
de todos los hombres, de todas las edades, a lo largo de toda la historia, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, exceptuando los que estemos en el tiempo del arrebatamiento, que estaremos ya en la presencia del Señor. Pero quien pase por el trance de la muerte, está establecido que se presente delante de Dios. Delante de Dios. Todo ser humano tiene una cita ineludible en comparecencia con su Creador, el Dios de la eternidad, el juez justo. Y serán una comparecencia bajo dos puntos de vista, dos realidades, ¿vale? Unos comparecerán bajo el juicio de Dios, sin Cristo, y otros comparecerán bajo la gracia y misericordia de Dios, con Cristo. Para finalizar este punto, ha sido cortito, este segundo punto, pero no menos importante. Y para finalizar este punto dejo esta pregunta para que la meditemos en cada uno de nuestros corazones. La predicación de hoy va a base de preguntas para reflexionar. ¿Puedes imaginarte por un momento lo que sería presentarte delante del Dios Altísimo, juez justo de la eternidad, sin tener la provisión en el Señor Jesucristo? ¿A veces lo has pensado? Imaginando que llega la muerte y vamos a la eternidad a presentarnos delante del Creador sin tener a Cristo, con una perspectiva de condenación eterna para toda la eternidad. A veces uno se lo pone a pensar y es que, de verdad, caeríamos como muertos dando gracias al Señor por su misericordia y por su gracia, desde lo más profundo del corazón. ¿Puedes imaginarte por un momento lo que sería estar delante del juez justo sin Cristo? ¿Alguien ha estado en un banquillo de acusados, en un juicio? Yo sí. No sé si alguien ha estado más. Miguel también ha estado también. Hermano Antonio también. Caray, ¿cuántos delincuentes estamos por aquí, no? Bueno. Sí. Bueno, yo estuve por una cuestión, pues también fue un accidente de tráfico, ¿no? Y bueno, los hermanos por sus motivos, que seguro que fueron absueltos, seguros, pero la sensación de estar delante de un juez y el fiscal ahí acusándote. O sea, imagínate por un momento que miras al otro lado y no tienes abogado y estás solo delante del juez. Imagínate estar delante de Dios, mirar a izquierda y a derecha y no ver a Cristo. Y todo el peso de la ley del Altísimo recayendo sobre ti para toda la eternidad. Madre mía, impresionante. Bien, punto número 2, finalizado con esta pregunta al corazón. Vayamos al tercer y último punto de este sermón y hemos visto, prepárate porque hay una eternidad por delante. Prepárate porque vas a ir a un lugar concreto, punto número 2, a la presencia de Dios en los cielos. Y como tercer y último punto, prepárate porque vas a encontrarte con alguien. Con el mismo Dios Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y leo los atributos que he apuntado aquí del Señor. El Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Señor soberano, creador de los cielos y de la tierra y dueño absoluto de todo. Así que punto número 3, te vas a encontrar con alguien, el Dios Altísimo de la eternidad. El mismo texto nos lo dice, lo leemos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Notemos, porque he aquí el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, Notemos con quién nos vamos a encontrar en la eternidad. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, el creador de los cielos y de la tierra. El que dijo con su poder de su palabra, haya luz, y fue la luz. El que día tras día fue creando todos los animales, todos los montes, el mundo vegetal,
todo lo que hay creado hasta los confines del universo, el Creador. Mira lo que dice también en el versículo 8 del capítulo 5. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Seguimos con el texto, dice, y anuncia al hombre su pensamiento. Vemos uno de los atributos de Dios, el omnisciente. Seguimos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, el Dios soberano, que hace lo que Él quiere. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Jehová, el yo soy de Israel, el que era, el que es y el que será, el Dios eterno. Yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, es mi nombre. Y acabando ya este punto también, cortito, me venía un poco a la mente algunos pasajes del libro de Apocalipsis, explicando la magnificencia de este gran Dios. Abre conmigo, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Bueno, Miguel, ¿puedes leer este pasaje, por favor? Apocalipsis 19, del 1 al 8. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gracias, hermano Miguel. Te vas a encontrar con alguien, con el Dios Altísimo. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y por último, Apocalipsis 21, del 1 al 6. Mano Agustín, ¿quieres leerlo, por favor? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta el 6, hermano.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gracias, Agustín, hermano. Yo soy el alfa y la omega, el Dios altísimo, que vas a encontrar con él. A título de conclusión y ya finalizando la predicación, hemos estado considerando pues la maravillosa, sublime y majestuosa realidad que todo ser humano nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Unos pues serán presentados seremos presentados para salvación eterna en Cristo, ¿verdad? Otros para condenación, unos para escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sin embargo, otros escucharán delante del trono blanco: apartados de mí, servidores del diablo, al infierno creado para los ángeles, para sus ángeles, y serán lanzados vivos en el lago de azufre y fuego, donde es la muerte segunda y la condenación consciente y eterna para toda la eternidad. Terminando con este versículo en Isaías, que nos lleva al libro de Filipenses: por mí mismo he jurado, y mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45, 23, y luego vamos a Filipenses capítulo 2, en la humillación y exaltación del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, que nos dice en el versículo 9 al 11: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos estado considerando, dejarme leer el final de la conclusión literalmente, para que no quede nada en el tintero. Hemos estado considerando al profeta Amós, la condición del corazón de Israel y de Judá en la inminente juicio de Dios por su pecado, y hemos escuchado la exhortación por parte de la palabra de Dios a prepararse y a venir a estar a cuentas con Dios. Y hemos empezado con esta pregunta, ¿verdad? ¿Estás preparado para ir a la eternidad? Consideramos nuestra posición en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos preparados posicionalmente. Pero también es bueno considerar nuestro vivir en Cristo, esa posición, esa preparación activa para andar en los caminos del Señor. Prepárate para ir al encuentro con tu Dios. ¿Estás preparado, hermano, para ir a la eternidad en Cristo? No cabe la menor duda. Pero también hay una preparación activa de pasito a pasito andar en los caminos del Señor. Y que podamos escuchar esas palabras: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que no sea, por otro lado, que seamos salvos así como por fuego, y que el fuego pruebe toda nuestra vida y quede como en nada. Así que, preparados en Cristo, por supuesto, nada ni nadie nos podrá quitar esta posición. Pero tenemos la responsabilidad de esa preparación continua a través de las Sagradas Escrituras, andando en los caminos del Señor y guardando en nuestro corazón la palabra de Dios, y deseando que el Señor nos use en medio de este tiempo que nos ha dado para prepararnos para ir a la eternidad. Pues que el Señor nos bendiga esta predicación y su palabra en cada uno de nuestros corazones.